PSA ha conseguido el poder de convertir una carta de Pokémon en un activo de millones de dólares. Un simple ejemplo está en el Pikachu Illustrator de Logan Paul. Al tener una clasificación de PSA 10, su valor superó los 16 millones de dólares. Pero si su clasificación hubiera sido de PSA 9, la carta solo valdría unos 1.4 millones, una diferencia de 14.6 millones de dólares. Y cuando una sola empresa puede crear o borrar millones solo con una calificación, ¿no sería algo raro que haya algo de corrupción? Por esto, decidí indagar en todos los errores graves y documentados que ha tenido esta compañía y que claramente han puesto en duda el valor real de las clasificaciones de PSA. Una compañía que en su proceso de adueñarse del mercado del gradeo ha autenticado cartas alteradas para que parecieran perfectas, que utiliza un sistema de clasificación que ha quedado al descubierto por ser bastante inconsistente, que han admitido haber destruido cartas de alto valor durante su proceso de gradeo y hasta han sido acusados de comprar cartas calificadas con 9 para revenderlas ellos con una valoración de 10. Pero primero necesitamos un poco de contexto. Professional Sports Authenticator, PSA para el resto del video, fue fundada en julio de 1991 por David Hall, propietario de la compañía de clasificación de monedas Professional Coin Grading Service. Nació como un servicio de clasificación de tarjetas deportivas, con la idea de aportar un estándar objetivo y profesional a un mercado que hasta entonces carecía de él. Antes de que PSA se convirtiera en sinónimo de avaricia, en realidad ofrecían un servicio bastante útil para sus clientes. Su comienzo fue difícil, ya que no había mucha demanda para este mercado y muchas personas se oponían a la idea de que un tercero clasificara sus tarjetas. Pero llegó un punto donde esto cambiaría. La creciente deshonestidad de los vendedores, que junto a la llegada de eBay a mediados de los 90, creó un mercado online donde se requería un mínimo de confianza. Y la clasificación por parte de PSA llegó a llenar ese espacio. Ofrecía una garantía de que algo era auténtico y por lo tanto los vendedores y compradores la sentían como una protección adicional. PSA básicamente creó un estándar sobre lo que importa en una carta a la hora de comprarla o venderla. En teoría, en una inspección detallada, un experto de PSA evalúan cualquier daño potencial como rasgaduras, cortes, rozaduras, dobleces y finalmente le asignan una clasificación al estado general de la carta en una escala del 1 al 10 y al final la encapsulan en una funda protectora para conservar su estado con una etiqueta que muestre su nombre y la calificación oficial de PSA. Antes de que PSA estuviera pudriendo la industria del coleccionismo desde adentro, en realidad se creó para preservar la integridad de la misma, pero a medida que su poder y su influencia crecían, empezaron a alejarse de ser un servicio humilde y se convirtieron en una empresa totalmente enfocada en las ganancias. PSA amplió su compañía más allá de solo calificar cartas. Se asociaron con eBay para crear PSA Vault, que ayuda a almacenar, listar, vender y enviar cartas de colección para sus clientes. Y también empezaron a ofrecer un servicio donde directamente te compraban la carta después de calificarla, algo que es claramente un conflicto de intereses. Les entregas tu carta, ellos son los que deciden cuánto vale y luego se ofrecen a comprarla. Y si piensan revender la carta, que seguramente será así, entonces tienen todo el interés de convencerte de que vale menos de lo que en teoría realmente vale. El 28 de julio del 2026, PSA recibió una demanda colectiva de 188 páginas presentada en el Tribunal del Distrito de Maryland. Y preguntarás, ¿a esta empresa tan honesta de qué los pueden estar acusando? Publicidad falsa, calificaciones inconsistentes y violaciones a la ley RICO, la ley contra el crimen organizado. La demanda alega que PSA comercializa su proceso como objetivo y consistente, cuando en realidad es altamente subjetivo y depende del ojo de la persona que hace la graduación en el momento. Y no se trata solo de una negligencia por su parte. La demanda sostiene que existe una actividad organizada que constituye un patrón de conducta delictiva. La demanda también señala que PSA ha limitado intencionalmente la cantidad de calificaciones PSA 10 para crear una falsa sensación de escasez y disparar los precios. Es decir, te venden la idea de que tu carta es única
cuando en realidad ellos controlan cuántas cartas únicas hay en el mercado. ¿Sabes cuál fue la primera carta que PSA clasificó? Fue una T206 Honus Wagner, considerada el santo grial del béisbol, y la demanda alega que PSA calificó a sabiendas una carta que había sido alterada. El dueño de la carta en ese momento, Bill Mastro, la recortó para hacerla más pequeña y darle una apariencia más perfecta. Esto se descubrió años después, y Mastro terminó declarándose culpable de fraude postal en 2013. Y esto nos genera otra pregunta. ¿Cómo es posible que PSA, el mayor experto en autenticación, no detectara que la carta estaba alterada? La respuesta, según la demanda, es que lo sabían y lo hicieron igual. La primera carta que calificaron ya era un fraude. Bonita forma de empezar un negocio. Tal vez estés cansado de escucharme decir la demanda esto, la demanda lo otro, pero debo hacerlo así. No puedo hacer afirmaciones aquí. Y aunque algunas cosas realmente las piense, mejor para evitarme problemas, prefiero parecer un disco rayado diciendo eso. Pero el problema no es solo que califiquen mal. El problema es que PSA ya no es solo PSA. En 2021 fue adquirida por Collectors Holdings y desde entonces Collectors ha estado comprando a toda la competencia. En febrero de 2024 compraron a SGC y en diciembre de 2025 compraron Beckett. Con estas adquisiciones, Collectors Holdings controla ahora más del 80% del mercado de gradeo de cartas. Solo les queda un competidor independiente significativo, CGC. El congresista estadounidense Pat Ryan lo dejó claro al expresar lo que piensa de esas adquisiciones. Esto es un intento flagrante y descarado de crear un monopolio. ¿Y qué pasa cuando una empresa controla prácticamente la totalidad del mercado? Pues que puede hacer lo que quiera, subir los precios, alargar los plazos de entrega y lo peor, eliminar la competencia para que no haya ninguna otra alternativa. Tras la compra de CGC, los precios de esta empresa subieron un 20% y su volumen de envíos cayó un 58,5%. Es decir, compran la competencia, la hunden y suben los precios. Con lo que mencioné anteriormente, podrán intuir que hay una demanda más sobre ellos. En abril de 2026, el coleccionista Michael Rasmussen, no sé cómo se pronuncia tu nombre, amigo, presentó una demanda antimonopolio contra la empresa matriz de PSA, Collectors Holdings, ante un tribunal federal de California. La demanda acusa a Collectors de violar las leyes antimonopolio estadounidenses al adquirir sistemáticamente a sus competidores más cercanos para consolidar un monopolio ilegal en el mercado de clasificación de cartas coleccionables. Antes de las compras de 2024, PSA ya dominaba el 72% del mercado. La demanda sostiene que después de absorber estas compañías, Collectors Holdings pasó a controlar cerca del 80% del mercado de clasificación, eliminando a la competencia real y reduciendo el número de grandes actores independientes de 4 a solo 2. Pero el monopolio no es el único problema. Collectors Holdings no solo clasifica cartas, también es dueña de las herramientas que determinan su valor. A través de Card Ladder, controlan la plataforma de análisis de precios y a través de PSA Vault ofrecen un servicio de almacenamiento y venta de cartas. Es decir, ellos clasifican la carta, te dicen cuánto vale y te la guardan. La demanda de 2026 lo describe como un conflicto de intereses no revelado que permite a PSA y a sus empresas hermanas beneficiarse directamente de estas actividades. Si PSA infla el precio de una carta, Card Ladder lo refleja y PSA Vault puede venderla más cara. Es un círculo cerrado que los beneficia solo a ellos. ¿Recuerdas cuando te dije que las calificaciones de PSA son subjetivas? Pues hay un caso que lo demuestra. El coleccionista de cartas Pokémon y youtuber Pokémon Steven ha enviado miles de cartas para ser calificadas por PSA. En uno de sus videos mostró aproximadamente 200 de sus cartas, las cuales recibieron calificaciones con las que él no estuvo satisfecho. 81 de esas 200 cartas que volvieron a enviarse subieron de PSA 9 a PSA 10. Las esquinas, el arte y la superficie eran exactamente iguales que cuando las envió por primera vez. Lo único que cambió fue la calificación. Y como mencioné antes, la diferencia entre esas dos calificaciones puede significar diferencias de cientos, miles y en casos extremos millones de dólares.
Otro caso es el coleccionista conocido en Twitter como Preston. Él envió 30 cartas diferentes de Pikachu Zekrom GX a PSA. Ninguna de estas cartas había recibido una calificación perfecta y la gran mayoría tenía un PSA 9. A pesar de su decepción, Preston decidió vender las cartas a través del servicio de recompra de PSA. Sin embargo, guardó el registro de los números de serie de sus cartas y las buscó después en línea para descubrir que 11 de esas cartas que vendió estaban listadas como perfectas como un PSA 10. Por esa época, una carta parecida PSA 9 se vendía por unos $41, mientras que una con PSA 10 casi llegaba a los 200. Esto plantea una pregunta: ¿PSA las compró por un 9 para venderlas como un 10? Si eso fuera así, eso significaría que se estarían llevando más o menos unos $1,500 de ganancia. Ahora imagínate que esto suceda no solo con las cartas de Preston, sino con las miles de cartas que se venden en la página. Un 7 vendido como un 8, un 8 vendido como un 9 y finalmente, como en este caso, un 9 vendido como un 10. Y esto resalta el conflicto de intereses que mencioné antes. Las únicas personas que pueden cambiar una calificación son ellos mismos, así que si ellos están autenticando y comprando y vendiendo las cartas, teóricamente podrían cambiar la calificación de cualquier carta para maximizar sus ganancias. Y es que el sistema de gradeo de PSA es en cuanto menos cuestionable. No existe un estándar universal, todo depende del criterio de un empleado cuyo nombre ni siquiera se sabe. La demanda de 2026 lo confirma. Los graders de PSA son a menudo aprendices o contratistas sin experiencia, que trabajan bajo una presión enorme por el volumen gigante de cartas que reciben todos los días. Los coleccionistas llevan años quejándose de que la misma carta, enviada varias veces, puede obtener calificaciones diferentes. Hay casos documentados de cartas que han pasado de PSA 9 a PSA 10 tras varios envíos para graduarlas. En 2017, una carta de béisbol de Stan Musial de 1952 se vendió por $2,800. Tenía pequeñas imperfecciones como un punto negro en el borde y algunas rayaduras pequeñas en la camiseta. A pesar de todo, la carta estaba en muy buen estado y recibió una calificación de PSA 9. 7 meses después, se vendió una copia de la misma carta, esta vez con una calificación PSA 10 por $28,100. El problema es que se descubrió que era exactamente la misma carta. Las marcas naturales que tenía en la parte de atrás eran idénticas, lo que significaba que alguien con mente de tiburón había tapado sus imperfecciones y la volvió a enviar a PSA para obtener una nota más alta, todo con el fin de sacarle más dinero. Pero si esto te parece preocupante, déjame ilustrarte cómo PSA maneja las cartas que ya tiene en sus manos, porque la falta de estándares no solo afecta a las calificaciones que colocan, sino también a cómo las tratan al momento de manipularlas. Esto sucedió cuando PSA admitió haber dañado una carta extremadamente rara de un coleccionista. Brian, el dueño de una carta Pokémon, un Sky Splitting de Otsis, la envió a PSA para que le cambiaran el protector, un proceso común entre los coleccionistas que quieren mantener el valor de la carta. Pero cuando PSA abrió la caja para recolocarla, la dañaron severamente, reduciendo su calificación de PSA 10 a un 6. El problema se agravó cuando PSA ofreció a Brian una compensación de $20,000 por el valor de mercado de la carta dañada. Sin embargo, el valor en el mercado de esa carta rondaba entre los $45,000 a $60,000. La empresa se tomó la atribución de decidir ellos qué valor iban a pagar por el daño que ellos mismos hicieron. Esto escaló aún más cuando el youtuber Moist Critical cubrió el caso en su canal. Esta exposición masiva por parte de un youtuber famoso puso a PSA contra las cuerdas. Y este incidente no es un caso aislado, sigue un patrón ya demasiado recurrente en la compañía. PSA rechaza o minimiza alguna queja, el afectado hace pública su historia en internet y solo después de que se viralice y surja una presión mediática, la empresa cambia su postura. El problema es que no todos los coleccionistas tienen el alcance de un youtuber famoso que defienda su caso, por lo que es justo pensar cuántas personas han sufrido pérdidas similares sin recibir una compensación adecuada. Ahora juntemos todas las piezas. PSA controla el 80% del mercado, tiene conflictos de intereses con sus empresas hermanas, sus calificaciones son claramente inconsistentes, han sido acusados de manipular las calificaciones para su propio beneficio y encima controlan la población de cartas PSA 10 para crear una escasez artificial que dispara los precios. En 2025 PSA hizo el gradeo de 19,26 millones de cartas.
cartas. Esto significa millones de PSA-10 inundando el mercado, porque si alguien manda a graduar su carta es porque cree que su estado es lo suficientemente bueno para que le pongan una valoración decente. Pero si mañana PSA decide que esas cartas ya no son tan raras, o si la confianza en su sistema se derrumba, el precio de tu carta se desploma. El valor es el que nosotros como mercado le queramos dar. Y PSA ha conseguido que se le dé un valor, a mi parecer, sobreestimado a algo que puede que no valga nada. La calificación de PSA se supone que es un símbolo de confianza y prestigio, pero hoy en día su reputación deja mucho que desear. Y aún así, la gente sigue enviando millones de cartas a PSA cada año. ¿Pero por qué? Pues la cosa es que la mayoría de los coleccionistas no siguen usando PSA porque confíen en ellos. Siguen haciéndolo porque no tienen otra opción realista. Existen otras empresas que hacen graduaciones, pero una carta con una etiqueta de PSA puede venderse por mucho más que la misma carta graduada por un competidor. Dejar PSA por otro autenticador reduciría mucho el valor de tu carta. Y con los precios de algunas de estas cartas, la diferencia pueden ser de miles o de millones. Un boicot contra la empresa es algo irreal, no funcionaría, porque para eso todos los coleccionistas tendrían que hacerlo juntos. El mercado ya decidió que PSA es el estándar y es casi imposible ir en contra de quien domina el mercado. Mientras los compradores busquen cartas calificadas por PSA, siempre habrá alguien vendiéndolas, lo que significa que tendrán que lidiar con cualquier problema que venga con trabajar con esa empresa. Por eso se supone que los monopolios deberían ser ilegales, pero sobre todo PSA es solo otro ejemplo de cómo cualquier hobby o nicho termina siendo secuestrado y explotado por las corporaciones. Una vez que la gente empieza a ponerle precio a su pasatiempo favorito, abren la puerta a oportunistas que buscan aprovecharse del hobby para así llenarse de dinero. Como podrán ver, el audio de este video es muy diferente debido a que lo grabé con Audacity y le metí unos filtrillos ahí como para que se escuchara mejor. Antes yo grababa con el OBS directamente. No sé qué tal les parezca el audio como quedó en este video, pero pues nada, creo que va a ser lo que seguiré usando de ahora en adelante para que se escuche un poco mejor. Como siempre digo, suscríbanse, denle like, comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Y de momento no tengo novedades para comentar, así que si quieren saber cosas recientes o que comente yo algo, pues se pueden meter al Discord, que ahí por lo general aviso. Un saludito, se me cuidan y adiós.